Paz de Dios para todos ustedes, amados hermanos, amados consiervos, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores. Es para mí un honor muy grande poder cada semana estar conectado con todos ustedes para escudriñar las Escrituras. Realmente es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida cristiana. Escudriñar las Escrituras, buscar la palabra de Dios, buscar la instrucción de Dios para todo, para que nuestra vida dé en el blanco, pero también en nuestro caso, que somos siervos de Dios, para cumplir nuestro mandato, el mandato que Él nos ha dado, para cumplir nuestro ministerio sacerdotal de acuerdo a las instrucciones de Dios. Realmente tratar de ajustar el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal a las instrucciones de Dios es realmente lo mejor que podemos hacer, porque como amigos del esposo nos toca preparar la novia para su regreso. Cuando suene allí la trompeta y se anuncie, viene el esposo y venga él por su desposada, que la encuentre como él la viene a buscar, como él la ve, como él desea que su esposa lo reciba. Por eso para nosotros es una gran responsabilidad el ministerio sacerdotal, el ministerio pastoral, ser líderes, servidores, ser siervos del Dios Altísimo, porque nos toca preparar a la novia, preparar a la desposada para encontrarse con el Señor de señores, el Rey de reyes, cuando venga a buscarla. Así que es un honor muy grande. ¿No se imaginan lo que significa para mí las Sagradas Escrituras? ¿No se imaginan lo que significa para mí la bendición de que Dios revele su palabra a un humilde servidor como yo para edificar su iglesia? Realmente es maravilloso. Hay gratitud en mi corazón cada día, porque el Señor ha revelado, el Señor Yahweh, nuestro Dios, ha revelado su palabra, ha revelado sus instrucciones a tan insignificante criatura. Muchas veces cuando me pongo a orar y me vienen esas imágenes del universo que a veces publican en internet, tanto la NASA como algunos particulares, y digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es este hombre para que tengas de él memoria? Realmente es asombroso, es maravilloso, y solamente puede haber gratitud en nuestro corazón por haber recibido este llamado de Dios para servirlo. Lo tenemos que hacer, por lo tanto, con temor y con temblor delante de Él, con mucho temor, con mucho temblor, para realmente ajustarnos al máximo nivel de detalle a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Esto no es un juego, esto no es una empresa. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un entretenimiento, la iglesia no es una profesión, una fuente de recursos económicos para nuestra subsistencia. La iglesia es la esposa del Hijo del Dios Altísimo, conforme al propósito eterno de Dios, al misterio escondido de los tiempos. Así que, habiendo dicho estas palabras que me llevan a tomar estas enseñanzas con absoluta responsabilidad y con total temor de Dios y dispuesto a aprender. Dios busca que aunque seamos pastores o líderes,
o servidores. Él busca de nosotros un corazón enseñable, un corazón de discípulo. ¿Qué es un corazón de discípulo? Un corazón enseñable, un corazón despojado de la soberbia que da el creer que uno sabe, despojado de esa soberbia que da el creer que uno sabe, y venir a sus pies, venir a su palabra, con un corazón abierto, reconociendo que nada sabemos y que todo lo tenemos que aprender de Él. Si algo sabíamos, cuando venimos a su palabra, nos despojamos de ese conocimiento, abrimos nuestro corazón y dejamos que su palabra, aplicada por el Ruach, por el Espíritu Santo, por su Espíritu, a nuestra mente, a nuestros corazones, nos instruya de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que bienvenidos todos a esta nueva clase de esta materia, que es la gracia de Dios en la primera parte y en la segunda parte el recorrido del tabernáculo. Primera parte y segunda parte de esta materia. En este estudio que estamos realizando, que se llama Teología y Práctica de la Función Ministerial, donde estamos considerando, donde estamos analizando las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Así que este es el desafío que nos hemos tomado desde el mes de marzo. Pensábamos que iba a ir probablemente un poco más rápido. Yo iba más rápido el primer mes y algunos pastores me sugirieron que no importa que tardemos un poco más de lo que queda del año, es preferible, me decían algunos pastores, que profundicemos un poco más en las Escrituras, en las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. No obstante, a medida que vamos avanzando con el estudio, capítulo por capítulo, nuevos capítulos son añadidos, nuevos capítulos les voy añadiendo. Empezamos con un material de estudio que tenía unas 800 páginas aproximadamente. Esa era la idea original. Material de estudio con 800 páginas. Y miren, voy a leer, ya vamos por 1056. Habíamos empezado con 800 páginas. Y ya le he añadido hasta 1056 páginas que tiene el material ahora. No vamos a ver nosotros las 1056, porque fui añadiendo muchos capítulos a temas que ya hemos tratado, que ya hemos desarrollado. Pero una vez que terminemos todo el desarrollo de lo que tenemos previsto para este curso, bueno, comenzaremos de nuevo ya con más participación de ustedes. Yo entiendo la novedad de muchas cosas y el método de estudio, el método, la pedagogía, la didáctica con la que estoy enseñando, pero una vez que terminemos el desarrollo de este curso, ya saben, teníamos 800 y vamos casi de las 1100 páginas, o sea que la repetición de este curso va a ser mucho más amplio y mucho más profundo. Así que cuando lo repitamos, esperamos sinceramente que haya un poco más de participación de ustedes, haciendo aportes que siempre nos enriquecen o haciendo preguntas sobre temas que deseen profundizar o que no queden del todo claro o que ustedes deseen profundizar. Esta es la clase número 2 de esta materia, de esta nueva materia, e intentaremos en esta clase desarrollar estos 3 capítulos. El capítulo 2, que se llama Gracia y Teshuvá, inicio del retorno al Padre. El capítulo 3, que se llama Gracia y el perdón, introducción. Y el capítulo 4, Gracia y perdón por su sustitución. Por su sustitución. No es gracia y perdón por sustitución, como algunos han dicho, no, es gracia y perdón por su sustitución, por la sustitución de Yahshua, el Mesías del Dios viviente. Entonces,
¿Cuál es el tema central de esta materia? El gran tema de esta materia es aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Y siempre les voy a poner esta placa conteniendo las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Ustedes la pueden leer ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Por supuesto, si quieren volver a verlo y frenarse para leerlo y copiarlo, aunque ustedes ya lo tienen a esto desarrollado en, creo que fue la segunda materia de este estudio. En la segunda materia tienen desarrollado estas revelaciones de nuestro ministerio sacerdotal. Ahí lo tienen. Si quieren, cuando lo vean on demand, pueden frenarse y verlo con detenimiento. Sin más introducción, entonces vamos a comenzar con esta clase número 2. Espero que sinceramente les resulte de edificación. Lo más importante para mí es que resulte de edificación para todos ustedes. Entonces, vamos a la clase que empieza con el capítulo número 2, que es Gracia y Teshuvá, inicio del retorno al Padre. La lectura que vamos a usar como marco de referencia o como marco o como referencia bibliográfica es los textos o el texto que se encuentra en Lucas 24, 44 al 47, donde Yeshua está hablando y está diciendo lo siguiente. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Miren, cuando alguien se toma el atrevimiento de decir que la Torá está abolida, o que la Torá fue crucificada en la cruz de Cristo y que ya no está más vigente, realmente está contradiciendo las palabras del mismo Yeshua. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Torá. No puede estar abolida. Cuando él estuvo revelándose a sí mismo a través de la Torá, a través de la ley de Moisés. Dice, en la ley de Moisés, pero no solamente en la ley de Moisés. Miren, no solamente en la ley de Moisés. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Acá tenemos, esta está pegada todavía, miren, a ver. En la ley de Moisés, que es la Torá, los primeros 5 libros, lo que vamos a llamar el Pentateuco. La ley de Moisés es el Pentateuco. Dice en los profetas, que nosotros a veces los clasificamos como profetas mayores y menores, y en los salmos, que son los libros poéticos. Miren el tamaño, miren el tamaño. Miren, esto es lo que enseñaba Yeshua. Y dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas, mayores y menores, y en los salmos, que son los 5 libros poéticos. Miren el tamaño de lo que enseñaba Jesús y miren el tamaño del Nuevo Testamento. Miren la diferencia, miren el tamaño de uno y del otro. Esto es lo que enseñaba Yeshua durante sus aproximadamente 4 años de ministerio. Algunos aseguran que son 3 años y medio. Algunos que aseguran que son 3 años y medio, por una cuestión profética de la primera mitad de la semana. No obstante, esos aproximadamente 4 años, él enseñó esto. Esta parte de lo que hoy para nosotros son las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué más dice? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras?
el Antiguo Testamento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les he interrumpido la lectura para hacerles algunos comentarios, pero hay algún comentario más que me gustaría hacer, ya que ustedes están viendo en este momento las palabras que pronunció Yeshua, y él habla de lo que está escrito acerca de él, lo que ya estaba escrito acerca de él, tanto en la Torá, en la ley de Moisés, como en los profetas, como en los salmos. Ya hemos aclarado que era eso. Eso es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y lo que hizo Yeshua fue abrirles el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la iglesia gentil? La iglesia que viene del mundo gentil. No hay iglesia gentil. Lo aclaro porque algunos ya están diciendo, no existe iglesia gentil. Claro que no existe. Porque las personas que vienen de los pueblos gentiles, de lo que serían las naciones, Goyim o Goyim, las naciones, al venir a través de Cristo, son injertados en Israel. O sea que ya no son gentiles. ¿Se entiende? No hay iglesia gentil. Hay iglesia, hay congregación, hay quejilá, hay eclesía. El que viene del mundo gentil, como puede ser mi caso, que no tengo ninguna ascendencia, aparentemente no tengo ninguna ascendencia hebrea o judía, vengo del mundo gentil. Y por la gracia infinita de nuestro Redentor Jesucristo, a través de él soy injertado en el Israel espiritual. O sea que ya dejé de ser un gentil. Ahora soy pueblo de Dios. Ahora soy real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Ya pertenezco a la nación santa, a la nación del Israel espiritual. Entonces, miren qué interesante que dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren lo que hizo Yeshua. Le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen las Escrituras. Entonces, esta iglesia que viene del mundo gentil y ha sido injertada, que niega el Antiguo Testamento, que niega la ley de Dios, que niega la Torá de Dios, está poniéndose como mínimo en conflicto con este versículo. Como mínimo, en conflicto con este versículo, que dice, entonces Yeshua les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras? La Torá de Moisés, los profetas y los salmos. Muy importante que nosotros vayamos entendiendo eso, porque estoy leyendo el Nuevo Testamento y estoy leyendo las palabras de Yeshua. Entonces dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al tercer día. Con eso a usted le está quedando claro que lo que el Imperio Romano y la Iglesia Romana trató de introducir en el mundo cristiano es un engaño para desviar a la gente de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo que eso que introdujo la Iglesia Romana es un engaño? Porque no puede haber muerto el Viernes Santo y resucitado el domingo de resurrección. Porque de Viernes Santo a sábado hay un día y a domingo a la mañana y mediodía. Y acá no está hablando de que
resucitase al día y medio. Ahí está diciendo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otro estudio, cuando hable de Pascua, en otra materia, yo le voy a explicar bien cómo fue el calendario de la última semana de Yahshua, y van a ver ustedes que ese año Pascua cayó un día miércoles, entonces de miércoles a jueves a la noche, de jueves a viernes a la noche, y de viernes a sábado a la noche. En el primer segundo, en el primer minuto del primer día de la semana, resucitó. Por eso se le apareció a María Magdalena, siendo aún de noche. Había resucitado, era primicia de los que resucitaron. Esto es un tema para otra materia, pero miren qué interesante todo lo que nos está enseñando un breve pasaje de 4 versículos. Y nos enseña aún más todavía. Nos enseña que se debe predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué se debe predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, nos damos cuenta que durante mucho tiempo hemos tenido un grado de confusión, o la iglesia cristiana ha tenido un grado de confusión acerca un cierto grado de confusión acerca del perdón de los pecados. Siempre decíamos, cree y tus pecados te son perdonados. Cree y tus pecados te son perdonados. Y eso provenía teológicamente o bíblicamente de un cierto grado de confusión. ¿Por qué? Porque se cree que Yahshua es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, en primer lugar, para enseñar la Torá de su Padre, en segundo lugar, para morir y derramar su sangre, morir como cordero expiatorio, o como cordero de Pascua, las dos fiestas, Pascua y Día de la Expiación. Vino entonces, en primer lugar, a enseñar la Torá de su Padre, en segundo lugar, a hacer la obra redentora de la cruz, y en tercer lugar, a reinar. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, que vino a reinar, y va a reinar en el reinado milenial. Algunos dirían, pero no, hay un paso más. Bueno, para que no haya una confusión, le agrego un paso más. Vamos a agregar un paso más. Primero vino a enseñar la Torá de su Padre, las instrucciones de vida de su Padre. Las instrucciones para que la vida de la gente dé en el blanco, para que la vida de sus discípulos dé en el blanco. Primero entonces vino a enseñar la Torá de su Padre. ¿Dónde encontramos en la Biblia eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 17. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y todavía no he ido a la cruz. ¿Cuál fue la obra? La de rabino, la de maestro de Torá. La segunda cosa que hace Yahshua es la redención por medio de su sangre. La tercera cosa, se la estamos agregando acá en el medio, la estoy intercalando, ha sido designado juez para juzgar. Ha sido designado por su Padre, ha sido designado juez para juzgar. Y cuarta cosa, ha sido designado por su Padre rey para reinar. Entonces, miren qué interesante, si nosotros nos posicionamos en eso, en el primer punto o en el segundo, están íntimamente relacionados. Por eso en la primera venida, Yahshua hizo esas dos cosas. Enseñó la Torá de su Padre y en segundo lugar, compró la redención de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo que Yahshua es el Hijo de Dios viviente, que es el ungido por Dios, para enseñar, para redimir, para juzgar y para reinar, si yo creo que Él es el Hijo de Dios, que implica esas 4 cosas como mínimo, ahí tengo la creencia en qué tengo que creer.
¿Mm? Entonces no es, ¿crees en Yahshua? ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo. Mire, la gente que hace pesebres para el 24 de diciembre a la noche, también cree en Jesucristo. Desconoce las Escrituras, desconoce que Jesucristo nació un día 10, un día 10 del mes séptimo, según el calendario lunar, el calendario de Dios, y no el 24 o 25 de diciembre. Desconoce, pero cree en Jesucristo. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿en qué crees? Y yo creo que un día nació en Belén, y que un día fue crucificado, y después se fue al cielo. ¿A usted cree que eso está alineado con lo que Dios quiere que creamos? Dios quiere que creamos que Yahshua, que es Jesucristo, Jesucristo es Yahshua el Mesías. Yahshua el Mesías. Jesucristo. Cristo ungido. Yahshua, o Jesús, Yahshua, Cristo ungido, Yahshua el ungido. Entonces, miren, solamente con el nombre estoy dando a entender, por eso siempre habla de que se predicase en su nombre. Ahí tiene el versículo 47, que se predicase en su nombre, porque el nombre me está diciendo que Yahshua es el Mesías, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesucristo. Pero dicho con más propiedad, con su nombre correcto, Yahshua es el Mesías. Yahshua es el ungido de Dios. ¿Para qué? Como maestro para enseñar la Torá de Dios. Como redentor para redimir nuestras vidas, nuestras almas. Como juez para juzgar en el juicio final. Y como rey para reinar en el milenio. Miren cuántas cosas significaba ese creer. Ahora, no puedo creer que Yahshua es todo esto, es el ungido, es el Mesías, el ungido de Dios para todo esto, sin venir a Él. Creo que fue el maestro de Torah, perfecto. Ahora, creo que es el Redentor. Ese es el Redentor. Ahora, creo que es el Redentor y yo no quiero que me redima. Fíjense los dos primeros aspectos, maestro de Torah y Redentor. No quiero que me redima. Cuando veo que es el ungido de Dios, yo quiero que ese Redentor me redima. Ese es el evangelio que predicamos. Este es lo que hay que creer. Esta es la fe. Esta es la fe. Esta es la emuná. Esta es la emuná. Creo que Él es. Por eso la emuná, la verdadera fe bíblica, tiene que ver con lealtad, con compromiso, con fidelidad. Todo eso encierra la verdadera fe bíblica. Porque, ¿qué creo? Creo que Yahshua es el ungido del Padre para enseñar Torah, maestro de Torah, redentor, juez justo y rey que viene. Entonces, miren los dos primeros aspectos. Miren los dos primeros aspectos relacionados con el tema que vamos a tratar ahora, en este capítulo. En este capítulo. Creo todo esto, ¿y qué tengo que hacer? Automáticamente, tengo que arrepentirme para recibir la redención. Arrepentirme para recibir la redención. ¿Y cómo funciona el arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico funciona con un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver los 6 pasos en este capítulo, pero un verdadero arrepentimiento bíblico que implica retornar a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Yahshua, fíjense qué interesante, que Yahshua lo hizo al revés. Lo hizo al revés de lo que ha funcionado la iglesia desde el principio. Al revés. Yo no estoy diciendo que como funcionó la iglesia desde el principio esté mal. Estoy diciendo, él no tenía el tiempo de hacerlo en el orden inverso. A ver, ¿cómo lo hizo él? El primero estuvo cerca de 4 años enseñando la Torá de su padre.
¿eh? Para después dar su vida, redimir, para que haya un arrepentimiento y un cambio de vida alineado con lo que Él enseñó durante sus 4 años de ministerio. Un cambio de vida alineado con lo que Él enseñó durante sus 4 años de ministerio. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Lo hacemos en otro orden, pero Él lo hizo así porque no tenía otra posibilidad, no tenía otro tiempo. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Primero, le hacemos creer a la persona, recibir la redención, recibir el perdón por la sustitución de Cristo, por su sangre derramada. Primero le hacemos recibir la redención y después les enseñamos la Torá de Dios. Lo hacemos al revés que Yahshua. ¿Por qué lo hacemos al revés que Yahshua? Porque nosotros somos una iglesia que proviene del mundo gentil, un mundo sin Torá, un mundo sin pacto. En realidad, para los judíos, la palabra gentil o naciones gentiles, goy en singular o goyim en plural, gentiles, naciones gentiles, quiere decir naciones fuera del pacto de Dios. Naciones fuera del pacto de Dios. Eso es lo que quiere decir para los judíos. Entonces nosotros venimos de naciones fuera del pacto de Dios. O sea que desconocemos la Torá de Dios. No fuimos creados ni formados, instruidos en la Torá de Dios. Entonces necesitamos eso. Necesitamos ese aprendizaje, esa formación en la Torá de Dios. Por eso, el orden en que nosotros hacemos este proceso, estas 2 cosas que hizo Yahshua, estas 2 primeras cosas es, primero la redención, primero el creer en Yahshua, el Mesías, el ungido de Dios, primero creer que Él es el ungido de Dios, y segundo, lo llevamos a sus instrucciones. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¿Cuáles son las palabras, las enseñanzas de Yahshua? Ya lo acabamos de decir. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Queda claro hasta ahí? Espero que sí. Me esfuerzo, realmente, les soy sincero, me esfuerzo para hacer lo más claro posible, para que no le quede duda, porque de esto depende la salvación de la gente. De esto depende la salvación de la gente. No solamente de la gente, de eso depende nuestra propia salvación. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar a vos mismo y vas a salvar a los que te escuchan. Hay que tener mucho cuidado de la doctrina que predicamos, del mensaje, del evangelio que predicamos, porque podemos estar predicando un evangelio errado o falso o incompleto. Y esto es muy importante para la salvación de la gente. Muy bien, aclarados estos puntos introductorios, entendemos entonces que Jesucristo predicó el verdadero arrepentimiento bíblico. Predicó el verdadero arrepentimiento bíblico y dijo, esta es la primera condición para entrar en el reino de Dios. Esta es la primera condición para entrar en el reino de Dios. Por eso, cuando vemos al evangelista Marcos diciendo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero ¿cómo se entra? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo es ese evangelio? Versículo siguiente, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Está tan cerca que aunque sea palpando lo podamos hallar. Aunque estemos ciegos, palpando lo podemos hallar porque está tan cerca. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer para entrar, para pertenecer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse bíblicamente
no religiosamente, bíblicamente, y creer no religiosamente, sino bíblicamente. Arrepentirse no religiosamente, sino bíblicamente, y creer no religiosamente, sino bíblicamente. Entonces, ya les he hablado de creer qué, pero miren lo primero que dice: arrepentíos. El Santo Espíritu de Dios, eso debe estar en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el día del mayor derramamiento del Ruach, del Espíritu de Dios que hubo en la historia de la humanidad, el día de Pentecostés, también predicó. Ustedes miren allí en Hechos capítulo 2, desde el versículo 37 probablemente, miren qué es lo que predicó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, a los hombres religiosos. A los hombres religiosos. Es muy importante que entendamos que eran hombres religiosos. Si eran hombres religiosos, conocían la Torá. Conocían la Torá. Entonces, ¿qué les predicó el apóstol Pedro? Como primera condición para recibir el perdón de los pecados y recibir el regalo del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no le dijo que crean? ¿Por qué no habló de la fe? ¿Por qué no le habló de creer? Es interesante analizar esto, porque nosotros siempre estamos con que arrepentidos y creed, porque es la palabra de Yeshua. Pero ¿por qué Pedro no le dijo creed? Miren qué interesante. Arrepentíos, verdadero arrepentimiento bíblico, no el religioso, el bíblico, el verdadero, y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese, ¿por qué? Porque el bautismo es la señal del arrepentimiento, es la exteriorización del arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa? Soy sumergido y emerjo, me sacan del agua, me sumergen y me sacan. Dejo mi vieja vida y nazco una nueva vida, etcétera, etcétera. No es el tema del bautismo en este momento. Pero para que lo sepan, que el bautismo siempre está íntimamente relacionado con el arrepentimiento. Usted dice, no, pero ¿quién era? Felipe le dijo al eunuco etíope: si crees bien puedes. Si crees bien puedes. Claro, se había arrepentido y si crees podés. Pero el bautismo es testimonio del arrepentimiento. A ver, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir ser bautizado en el nombre de Yeshua, el Mesías, en el nombre de Jesucristo? Quiere decir que acepto que Yeshua es el Cristo, que acepto que Yeshua es el ungido de Dios, que Yeshua es el Mesías. El Mesías quiere decir ungido, Cristo quiere decir ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero en definitiva quiere decir ungido. Ungido como maestro, como redentor, como juez y como rey. Si creo eso, el nombre me está diciendo en qué tengo que creer. El nombre en el cual me bautizo me está diciendo que estoy creyendo que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el Cristo. ¿Se dan cuenta cómo está presente el arrepentimiento y está presente el creer? Siempre está presente el creer y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y el creer, y como exteriorización del arrepentimiento, el creer, el darme cuenta que Él es todo eso, el darme cuenta
Me produce una convicción de pecado y un anhelo ferviente de entrar a pertenecer al reino de Dios a través de Él. Y ese anhelo ferviente de entrar al reino de Dios, a pertenecer al reino de Dios a través de Él, sin santidad no puedo. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Entonces necesito forzosamente arrepentirme de todos mis pecados para entrar a través de Él. Creo que Él es el Mesías y realmente me lleva simultáneamente, no es que dentro de una semana, simultáneamente siento un peso por el pecado, un peso por la suciedad, un peso por el alejamiento de Dios que me lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que manifestarse a través de algo físico que es el bautismo, tal como predicaba Juan el Bautista, que predicaba bautismo de arrepentimiento. Espero no ser demasiado complejo con esto, espero no ser demasiado complicado, espero que lo estén entendiendo. Un poco, aunque sea. La Escritura habla claramente acerca de que el anuncio del Evangelio consiste en arrepentirse y convertirse a Dios. Arrepentirse, le estoy agregando más al arrepentimiento, ¿ven? Un cachito más del arrepentimiento, completándolo un poquito más. La Biblia habla de que el anuncio del Evangelio consiste en arrepentirse y convertirse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Le agregué un poquito más. Le agregué arrepentirse y a arrepentirse le agregué convertirse a Dios y le agregué haciendo obras dignas de ese arrepentimiento. ¿Dónde sacó eso? En Hechos capítulo 26. Por lo cual, oh rey Agripa, el apóstol Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué cosa les anunció? El Evangelio. ¿Qué cosa? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos entendiendo un poco más lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Vieron? Vamos entendiendo un poco más. ¿Qué es? Que se arrepintiesen, que sientan esa tristeza, esa vergüenza, ese pesar, ese dolor por haber estado lejos de Dios, por haber sido un pecador, que se arrepintiesen, pero que no se quedaran con el dolor, sino que se convirtiesen a Dios, pero que no se quedaran con venir nada más, con el camino, sino que empezaron a vivir una nueva vida haciendo obras dignas de arrepentimiento. La Escritura es muy clara en este sentido. Ahora, ¿qué es pecar? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? La palabra pecado en hebreo es het. Yet, het, yet. J-E-T, algunos escriben Y-E-T. Esa es la palabra que se usa en hebreo para pecado. No me preocupa tanto la palabra, me preocupa lo que significa. Entendamos qué significa en la Escritura, en hebreo, o sea, en lo que enseñaba Yahshua, qué significa la palabra yet, pecado. Het aparece en el Antiguo Testamento, en la Escritura, aparece en la Escritura como una onda, y nosotros estamos pensando en una onda con una gomera. En esa época la onda era como la del rey David, ¿no? Antes de ser rey, cuando era joven. Una onda que erró en dar al blanco. Una onda, imagínense al gigante Nefilín, ahí a Goliat, uno de los 5 nefilines que eran hermanos entre sí, Goliat, y imagínense a David con la onda
y revoleando, ¿no? Revoleando la onda y soltando una punta y ¡tac! Y la piedra pasó de largo. Eso es el significado de pecado. Eso es el significado de pecado. Het aparece en la Torá refiriéndose a una onda que erró en dar en el blanco. Se trata de un error por falta de enfoque, por falta de concentración o por falta de habilidad, pero es un error en dar en el blanco. Relaciónalo con nuestra vida, porque esto mismo se aplica a nosotros. Cuando nos comportamos de manera irresponsable, de manera destructiva, simplemente hemos errado nuestro tiro en la vida. Hemos errado al blanco. Por eso surge la palabra teshuvá, porque la palabra arrepentimiento, la palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvá. Y literalmente la palabra teshuvá significa retorno. ¿Qué significa? Significa que examinamos nuestra forma de ser, identificamos en qué estamos mal y retornamos hacia nuestra conexión con Dios. Retornamos hacia nuestra conexión con Dios. Teshuvá también posee el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda, de una manera sincera, con todo lo que implica arrepentirse de una manera profunda y sincera. Cuando analizamos esta palabra, teshuvá, en hebreo, analizando el origen etimológico de la palabra, significa dar en el blanco. Dar en el blanco. ¿Cómo se da en el blanco? Siguiendo las instrucciones de Dios. Teshuvá es retornar a las instrucciones de Dios, que es la Torá, y Torá significa instrucciones de Dios para dar en el blanco. Por lo tanto, hacemos teshuvá con la finalidad de salir del pecado, de dejar de estar errando al blanco, retornar a la Torá de Dios, que son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. En definitiva, hacemos teshuvá para dar en el blanco. Teshuvá quiere decir retorno, quiere decir conversión. O sea, retornamos a la Torá, que son las instrucciones de Dios para que la vida de la persona dé en el blanco. Podríamos decir que la raíz etimológica es un padre enseñando a un hijo a tirar a un blanco para que dé en el blanco. Esta es la raíz etimológica de la palabra Torah. Por lo tanto, teshuvá es retornar, un proceso en el cual la persona identifica las áreas pecaminosas de su vida, examina sus actitudes y controla sus deseos e instintos que lo desvían del camino de Dios, retornando así a su Creador, a Dios, al Padre Celestial. Miren, esto es más profundo que lo que yo lo estoy diciendo acá, porque esto tiene que ver con la sanidad interior. Esto tiene que ver con la sanidad interior. ¿Por qué? Porque la teshuvá es el arma más poderosa relacionada con la sanidad interior. La teshuvá, el verdadero arrepentimiento bíblico, el retorno a las instrucciones de Dios, es el arma más poderosa que existe para una verdadera sanidad interior. Porque miren lo que implica la teshuvá. Lo que implica la teshuvá en toda nuestra vida cristiana. No solamente en el momento cero, cuando entramos en el reino de Dios. En el momento cero, cuando entramos en el reino de Dios, nos arrepentimos, perfecto, de todos nuestros pecados. Pero ahí viene un proceso en el tabernáculo, en el lavacro, después de haber pasado el altar de bronce, llegamos al lavacro donde nos miramos como en un espejo, y el lavacro es la palabra de Dios, y la palabra de Dios va
mostrando, va revelando con ese espejo que es la palabra de Dios, va revelando nuestras imperfecciones. Entonces va revelando las áreas que están débiles todavía, las áreas, las actitudes que todavía no están alineadas con la perfecta voluntad de Dios, los deseos que aún nos quedan, los deseos de la carne, los instintos, que nos tienden a desviar del camino de Dios. Entonces, miren el proceso de teshuvá a lo largo de toda la vida del creyente. Esto está íntimamente relacionado con la sanidad interior, porque somos sanados en el momento que venimos a Cristo de nuestra enfermedad de pecado, pero a medida que vamos caminando y vamos encontrando áreas, nos vamos enfrentando con el espejo de la palabra de Dios y vamos encontrando áreas que ajustar. Eso es el camino de la teshuvá, el camino de la sanidad interior. Ese es el camino de la sanidad interior. Encuentro áreas que debo ajustar, las rindo al control del Ruach, la rindo al control del Santo Espíritu de Dios, la rindo al control del Santo Espíritu de Dios y las cambio por el poder del Santo Espíritu de Dios que me asiste y me ayuda y que pongo la fe en marcha y Él respalda la fe que se pone en marcha. Perfecto. Pero mañana encuentro algo más, examinándome en el espejo de la palabra de Dios y otra vez hago teshuvá, hago ese arrepentimiento y miren cómo se va produciendo una sanidad interior de pensamientos, sentimientos y actitudes que se van transformando por la instrucción de Dios contenida en su palabra y que al nosotros estar dispuestos a caminar ese camino de salvación, voy haciendo teshuvá en cada paso de ese camino de salvación. Entonces, yo les voy a enseñar cómo transitamos ese proceso de teshuvá, que en definitiva el tránsito son 6 pasos. 6 pasos. Voy a caminar ese camino de teshuvá en 6 pasos. Arrepentimiento, cesación, confesión, pedido de perdón, restitución y resolución. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrepentimiento, cesación, confesión, pedido de perdón, restitución y resolución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¿De dónde sacamos un modelo bíblico? Siempre estamos escudriñando las Escrituras. No podemos andar inventando cosas. Tenemos que fundar nuestro ministerio sacerdotal en la Sagrada Escritura. Queridos pastores, líderes, servidores, nuestro fundamento siempre tiene que ser las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a la historia que se denominó tradicionalmente la parábola del Hijo Pródigo. Miren lo que el Señor Jesucristo nos explicita muy claramente en cuanto al proceso de teshuvá. En un solo versículo, Lucas 15, 18, en un solo versículo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Un solo versículo. Mira la sabiduría, la calidad de nuestro maestro, de nuestro santo maestro, la calidad pedagógica y didáctica de nuestro santo maestro. Un solo versículo. Me levantaré e iré a mi padre, el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La persona que tiene el deseo de ser perdonada y de restaurar la relación con la persona ofendida, miren qué interesante, ¿cuál es el deseo que tenemos que tener nosotros en relación con Dios? A veces en las relaciones humanas nos basta con que la otra persona nos perdone, aunque no se restablezca la relación con la persona. Pero nuestra relación con Dios hace falta
anhelamos. Anhelamos. Por eso el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. No nos alcanza con el perdón, necesitamos restablecer la relación con Él. Entonces, cuando la persona desea restaurar la relación con la persona ofendida, debe tener en cuenta los pasos que debe dar para conseguirlo, para obtener esa restauración de la relación. Sin estos pasos que yo les voy a enseñar en los minutos que nos quedan de clase, una hora más, es imposible llegar a una correcta restauración de la relación. A estos pasos previos a la restauración, yo estoy acá y quiero restaurar. Estos pasos que están previos a la restauración de la relación es lo que nosotros llamamos teshuvá. Teshuvá son estos pasos previos. Yo estoy acá, el hijo pródigo estaba en el chiquero de los chanchos, deseando comer las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba, así que no podía comer ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos. Estaba ahí en la mugre, en lo más bajo que podía estar el hijo pródigo, pero él quería restaurar la relación. Para llegar acá hay un proceso, un camino que recorrer, un proceso que se llama teshuvá. ¿Qué quiere decir esto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el mal camino, busque a Dios, deje el mal camino y haga teshuvá, retorne, vuélvase a Yahweh, vuélvase a Yahweh. Qué interesante Isaías 55. Por lo tanto, la persona que desee ser perdonada y restaurada en una relación plena debe hacer teshuvá. Y paréntesis le meto, si usted quiere restaurar su relación de pareja, con su esposo, con su esposa, los pasos son estos 6 pasos. Para restaurar una relación rota por un error que cometimos, una ofensa o lo que usted quiera, el proceso se llama teshuvá. Teshuvá. Y consiste en estos 6 pasos que les voy a enseñar. Si quiere restaurar la relación con un hermano en la fe, el proceso se llama teshuvá y consiste en estos 6 pasos que les voy a enseñar. Así que vamos a tomarnos un breve recreo para que usted pueda cargar nuevamente el termo y regresamos en 3, 4 minutos, 2 minutos, no sé. Enseguida volvemos. Muy bien, después de este extensísimo recreo, de este receso, vamos a continuar con el tema que nos convoca. Dijimos que eran los 6 pasos del proceso de teshuvá que nos lleva a restablecer, restaurar la relación con la otra persona, en este caso Dios. El primero de los pasos se llama arrepentimiento. Interesante porque en la Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera, la revisión del año 1960, encontramos siempre la palabra arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Es una traducción, digamos, la más abarcativa, probablemente si entendemos la profundidad de la palabra arrepentimiento. No obstante, es una traducción que se queda corta, porque la palabra teshuvá
debería ser traducida como estas 6 cosas que yo les voy a decir ahora, no solamente con arrepentimiento, porque arrepentimiento es el primer paso de una verdadera teshuvá, el primer paso de un verdadero arrepentimiento bíblico. Entonces el arrepentimiento fue lo primero que tuvo lugar en el corazón del hijo pródigo. Es el primer paso que constituye el disparador para después los siguientes. ¿Arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es un sentimiento. Arrepentimiento es un sentimiento, es una profunda convicción de que en las mismas circunstancias nunca volvería a hacer lo mismo. Es fácil de determinar si una persona está arrepentida. Si vos le preguntas, si te vuelve a pasar lo mismo, si estás otra vez en las mismas circunstancias, con la misma tentación por delante, ¿volverías a caer? ¿Volverías a hacer lo mismo? Y no sé, si dice y titubea y duda, no hay arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento es una convicción tan profunda que implica sentimientos de un profundo dolor, una profunda vergüenza por el hecho cometido o por la actitud asumida. Entonces ese profundo dolor, esa profunda vergüenza, te lleva a que nunca, es imposible que otra vez en la misma circunstancia vuelvas a caer en lo mismo. Es imposible porque no estás dispuesto a vivir esa vergüenza nuevamente, ese dolor, esa tristeza, esa angustia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el sentimiento, es el primer paso. De acá se parte a los siguientes pasos. El libro de Romanos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a la teshuvá. Su benignidad te guía a la teshuvá. Versículo 5, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque es el que tiene la Torá, el que tiene las instrucciones de Dios. Y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Notemos que el pasaje que hemos mencionado, que acabamos de leer, dice que los que no se arrepienten, son contenciosos y no obedecen a la verdad. Eso es lo que dice, que los que no se arrepienten son peleadores, son discutidores, contienden, les gusta discutir, les gusta pelear, les gusta confrontar, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué es contencioso? Polemista, discutidor, porfiado, criticador, litigante, querellante. Esos son los no arrepentidos. Ahora, dice que son desobedientes, no obedecen a la verdad. ¿Qué es no obedecer a la verdad? Es ser rebelde, indisciplinado, indócil, insubordinado, insumiso, desmandrado, independiente, protestador. Qué interesante que el arrepentimiento es, en el proceso de teshuvá, un autoconocimiento positivo de los errores. El arrepentimiento en el proceso de teshuvá es un autoconocimiento positivo de los errores y tomar conciencia de que se ha fallado en cumplir lo que se esperaba de él en su nueva vida en Cristo, en el proceso de la nueva vida en Cristo. Es entender que aunque se esté viviendo en la gracia de Dios, libre de toda condenación, se ha fallado en algo. Y debe darse cuenta
de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo profunda y sinceramente. Pero hay algo que es interesante, para lo cual funciona la Torá de Dios. Para lo cual funciona la Torá de Dios. El arrepentimiento real, bíblico, no es posible a menos que podamos distinguir la distinción entre el bien y el mal. Por eso necesitamos la Torá de Dios. Porque el arrepentimiento no es posible si no distinguimos lo que es, no tenemos clara la distinción entre el bien y el mal. De lo contrario, si no la tenemos clara, vamos a racionalizar y vamos a engañarnos y vamos a llegar a autoconvencernos de que no hicimos nada malo. Errar es humano. Al final vamos a autojustificarnos. ¿Por qué? Porque cada vez más los estándares de nuestra sociedad van cambiando constantemente y van confundiendo las mentes de las personas cada vez más. Las personas ya no saben ni lo que está mal ni lo que está bien. Ya no distinguen entre el bien y el mal. Y esta es la obra de Satanás, ¿no?, a través del engaño que produce, a través de lo que le llama la evolución de la sociedad. Que no es tal evolución, es una involución. Y el diablo va cambiando los estándares sociales, lo socialmente aceptado. Y va produciendo cada vez más confusión en las mentes de las personas. Yo lo escucho muchas veces en la televisión. Personas, anoche lo estaba escuchando en un programa periodístico. La periodista decía, yo antes me oponía a la homosexualidad, pero ahora me doy cuenta y fui evolucionando en lo que cambiaron los estándares sociales. Entonces, miren, para hacer un proceso de verdadera teshuvá que nos lleve de retorno al Padre Yahweh Dios, lo debemos hacer a través de la Torah. Es decir, de las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. No puede hacerse una verdadera teshuvá sin Torah. No puede haber un verdadero arrepentimiento sin Torah. Porque la Torah es lo que nos indica qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Es necesario, es imprescindible el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el primer paso de la teshuvá es el reconocimiento de haber cometido un error, el reconocimiento de haber hecho algo malo. El pecado aleja a la persona de Dios y lo lleva en una dirección contraria a su propósito fundamental. Yo diría, lo lleva en una dirección contraria a su propósito creacional, al propósito para el cual Dios lo creó. Entonces lo lleva en una dirección contraria, lo aleja de Dios. Entonces, teshuvá implica reconocer que hemos actuado mal y que lo que hemos hecho nos duele, nos avergüenza, nos entristece, por lo que estamos dispuestos a cambiar para mejor, siguiendo las instrucciones de Dios. Nos alejamos, estamos dispuestos a retornar a las instrucciones de Dios. Retornar a las instrucciones de Dios es cambiar para mejor, es realmente producir un cambio de vida. Nosotros hemos escuchado tanto, pastores, queridos pastores, y hemos predicado nosotros mismos tantas veces. Crea y es salvo. Y la persona cree en creencias religiosas, pero nunca cambia de vida. Nunca cambia de vida. Nos hemos dejado sin marco de referencia, sin teshuvá, sin explicarle que el arrepentimiento es un retorno, el verdadero arrepentimiento bíblico es un retorno a la casa del Padre, como el Hijo pródigo, pero que en la casa del Padre es donde se siguen las instrucciones del Padre. Y Torah quiere decir instrucciones de Dios, instrucciones de Yahweh Dios para que nuestra vida dé en el blanco. O sea, estamos retornando a la casa del Padre, lo cual implica retornar a sus instrucciones. Ese es el cambio de vida. Eso produce el cambio de vida del creyente.
Porque hemos dicho, el primer paso de Teshuvá es el dolor, el arrepentimiento, el sentimiento. Es el más crucial, porque a no ser que una persona se sienta avergonzada y dolorida, o sea, arrepentida, posiblemente continuará en sus formas erradas. Si no hay arrepentimiento, sigue haciendo lo que estaba haciendo, aunque esté contrario a la voluntad de Dios expresada en sus instrucciones. Entonces, sentir arrepentimiento, sentir ese sentimiento, ese dolor, esa vergüenza, es algo muy positivo, es muy buen síntoma, pues es una señal positiva de que estamos nuevamente en comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que el Espíritu Santo te está hablando, que el Espíritu Santo te está poniendo ese cargo de conciencia, que el Espíritu Santo te está mostrando que esa Torá de Dios que dio en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón, según Jeremías 31:33, esa Torá de Dios que el Espíritu Santo vino a dar en nuestra mente y escribir en nuestro corazón, la estás quebrantando. Entonces el mínimo Espíritu Santo es el que te intranquiliza, el que te pone mal, el que te crea un cargo de conciencia, el que te crea inestabilidad emocional. ¿Para qué? Para que retornes a la Torá de Dios, que retornes a la casa del Padre, donde se cumplen las instrucciones del Padre. Entonces esa es una obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, que te hace sentir de esa manera. Porque por su obrar, nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta que hayamos corregido nuestro error. Entonces dijimos, primer paso de los 6 era arrepentimiento, el sentimiento de vergüenza y dolor. Segundo paso, cesación. Cesación. Lo segundo es la actitud del hijo pródigo, que fue su decisión de me levantaré e iré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, etc. Me levantaré e iré. Esa decisión de levantarse e ir a su padre implica cesar de hacer lo que estaba haciendo. Cesar quiere decir dejar de hacer. Dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ese levantarse y emprender el retorno a la casa del Padre, lo vamos a llamar cesación. O sea, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo equivocado, que hicimos o que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué significa cesación? Cesación significa abandonar el pecado. Esto es parar inmediatamente la acción perjudicial o parar inmediatamente la acción contraria a la voluntad de Dios, o sea, parar inmediatamente la acción contraria a las instrucciones de Dios contenidas en su Torá. Esta es la etapa donde el cristiano detiene sus malos hábitos, los para, no los hace más, detiene sus malos hábitos, deja sus pecados atrás y comienza a buscar una nueva forma de actuar. Comienza el camino de retorno. ¿Te imaginas pedirle perdón a alguien, quien quiera que sea, mientras continúas haciendo mal al mismo tiempo? ¿Te imaginas pedirle perdón a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, mientras seguís en lo mismo malo que estabas haciendo? Lo mismo, pedirle perdón a Dios mientras que seguís haciendo lo mismo y mañana lo vas a volver a hacer otra vez. Si no se detiene la mala acción, ni siquiera todas las buenas intenciones del mundo te van a poder ayudar. Ni siquiera todas las buenas intenciones. Es fundamental la cesación, detener lo malo que se estaba haciendo, o pensando, o sintiendo. Pensando, sintiendo o haciendo. Primer paso, arrepentimiento. Segundo, cesación. Tercero, confesión. Confesión. ¿Qué es la confesión? Articular en palabras ante el ofendido el error cometido. Articular con palabras ante el ofendido el error cometido. Lo hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y le diré.
He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La confesión, he pecado contra el cielo y contra ti, la confesión del pecado debe ser específica. Es decir, no debe ser genérica, como por ejemplo, si en algo he ofendido a alguien, pido perdón. Si en algo te he ofendido, Señor, te pido perdón. Si algún pecado he cometido, te pido perdón. La persona que ha pecado sabe perfectamente cuál es su falta porque el Espíritu Santo se lo está indicando. Se lo está indicando el Espíritu Santo a la conciencia. Entonces la persona que ha pecado sabe perfectamente cuál es su falta. Articular el error y pedir perdón, articularlo en palabras, en una confesión y pedir perdón, es admitir los errores de una manera humilde, estando afligidos según la Torá, con una actitud sincera. Al admitir nuestro error, debemos articularlo siempre verbalmente, ante quien hayamos ofendido, ya sea Dios, o un tercero, o nosotros mismos. Me gusta un escrito hebreo que yo le puse ahí un escrito judío que le puse ahí en el material de estudios, un escrito para Yom Kippur, para Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, día de expiación, donde se aflige el alma y se pide perdón. Se aflige el alma con ayuno y se pide perdón. Miren qué hermosa explicación que da este escrito en relación con Teshuvá. Se los voy a leer. Al ser inteligente, pensante e imaginativo, el hombre tiene todo tipo de pensamientos pasando constantemente por su mente. Incluso las reflexiones más sublimes de remordimiento y mejoramiento personal no le son extrañas. Sin embargo, no le duran. Para que estos pensamientos tengan un sentido duradero, él debe destilarlos en palabras, ya que el proceso de pensamiento culmina cuando las ideas son expresadas y clarificadas. Esto no es tan simple como parece. Por lo general es terriblemente difícil para la gente admitir explícitamente que han hecho algo mal. Es difícil confesar porque es difícil admitir que hemos hecho algo mal. Nos excusamos, nos negamos a admitir la verdad, le echamos la culpa a otro, negamos lo obvio, nos destacamos por racionalizar, pero la persona que arranca de sí misma la incómoda verdad, yo he pecado, ha llevado a cabo un grandioso y significativo acto. Qué hermosa reflexión. Además, cuando alguien expresa su transgresión, queridos pastores, revela que realmente cree que todas sus acciones son conocidas por Dios. Dios ve cada cosa que hacemos. Miren, hay creyentes y hay siervos o siervos de Dios, entre comillas, o que han sido siervos de Dios, que han cometido pecados terribles. Le menciono uno, por ejemplo, adulterio. Entonces, ¿cómo alguien que es un pastor, un siervo de Dios, un líder, puede pensar que cuando está cometiendo el acto de adulterio, Dios no está presente, no lo está viendo? Es imposible, porque sabe de acuerdo a las Escrituras, sabe de la omnipresencia de Dios. Entonces, cuando alguien confiesa su transgresión, revela que es consciente de que todas sus acciones son conocidas por Dios, porque de lo contrario, si no las confiesa, si las oculta, si las justifica o las oculta, no actúa como si Dios hubiera visto lo que él hizo. Está pensando, Dios no me vio, entonces oculta algo que Dios sabe. Dios es omnipresente.
A ver, piénselo un cachito, piénselo un cachito. ¿Estaba o no estaba Dios viendo cuando estabas cometiendo el pecado? Estaba el espíritu profético, el Ruach de santidad, el Espíritu Santo, llevando a Eliseo cuando Giezi le pidió dinero, le pidió recompensa a Naamán el sirio. Sí, ¿no estaba mi espíritu allí? Miren qué interesante, el espíritu de un profeta, el espíritu de Dios en un profeta. Entonces no podemos pensar, no podemos intentar ocultar el pecado, porque debemos entender que Dios estaba mirando cuando estábamos en el mismo acto del pecado. Por lo tanto, querer ocultárselo, no confesarle nuestro pecado, es como mínimo falta de temor de Dios. Aún más, cuando la persona se arrepiente y menciona en detalle su transgresión, esto ayuda a que en el futuro sea más cuidadoso. Cuando confiesa, ayuda a que en el futuro sea más cuidadoso para no sucumbir ante el mismo obstáculo. Además, luego de confesar lo que hizo, tomará precauciones. Si realmente tiene temor de Dios y está avergonzado por lo que hizo y hay un verdadero arrepentimiento, realmente va a tomar precauciones para no repetir, para no volver a hacer el mismo comportamiento. La palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren, yo les decía que la teyubá es lo que está íntimamente relacionado con la sanidad interior. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso en Santiago. Y en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dijimos: arrepentimiento, cesación, confesión, pedido de perdón. Pedido de perdón. No bastó la buena intención del hijo pródigo. Fue necesario que se levantara, viniera a su padre. No alcanza con el arrepentimiento y la confesión. Es necesario solicitar el perdón de aquellas personas a las que se ha ofendido o contra quienes se ha cometido una falta. En el caso del hijo pródigo, su confesión incluye al cielo y al Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, el pedido de perdón debía ser hecho a ambas personas, a Dios y a su Padre. En el caso de que el pecado de alguna persona haya ofendido a otra persona, debe pedir perdón a Dios y a esa persona. A quienes se haya ofendido. Pecando siempre se ofende a Dios, pero no es suficiente con pedir perdón a Dios. No es suficiente con pedir perdón a Dios. Entonces, hace falta confesar y pedir perdón a quien hayamos ofendido. Entonces, a Dios siempre, nuestro pecado siempre ofende a Dios y a la persona a la que hayamos ofendido. En el caso de que la ofensa haya sido a una o más personas, pero que la actitud que tuve, la falta que cometí, haya afectado también a la iglesia local, el testimonio de la iglesia local, entonces el pedido de perdón es un poco más amplio. Debe ser hecho a Dios porque siempre ofendo a Dios, a la persona o personas afectadas y también a la iglesia local porque afecté y ofendí a la iglesia local. Por eso leíamos en Isaías de buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino. Eso en Isaías 55. Pero Daniel 9 también dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De Jehová, de Yahweh nuestro Dios, de Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes
que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Miren, acá está incluyendo en la Torá de Dios también los escritos de los profetas. También los escritos de los profetas. Está poniendo la Torá de Dios, que es el Pentateuco, a través de Moisés, profeta, y el resto de los profetas también. Punto 5. Paso 5 del verdadero arrepentimiento bíblico o teyubá. Restitución. Restitución. En la parábola del hijo pródigo podemos ver la restitución reflejada en la frase: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí viene la restitución. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto significa que estaba dispuesto a reparar el daño hecho. ¿Qué quiere decir reparar? Que estaba dispuesto a reparar el daño hecho. Ya no puedo vivir como hijo. Hazme como un jornalero y con mi trabajo, desde ahora hasta el día que me muera, con mi trabajo como jornalero, te voy a devolver todo lo que malgasté de tus bienes. Con mi trabajo voy a devolver. ¿Qué quiere decir? Voy a restituir. Voy a restituir. Voy a devolver con mi trabajo todo lo que malgasté. Esto también significa que estaba dispuesto a soportar las consecuencias de su pecado. Miren qué importante esto, no solamente estaba dispuesto a restituir, a trabajar para devolver, sino que estaba dispuesto a soportar las consecuencias de su pecado. Es importante que entendamos que la persona debe siempre reparar el daño ocasionado. Lo vemos, por ejemplo, cuando Yahshua entra en la casa de Zaqueo. Y está sentado a la mesa de Zaqueo con los publicanos y los pecadores. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que estaba diciendo? He aquí, la mitad de mis bienes mal habidos, lejos de Dios, como publicano, como recaudador de impuestos, me hice rico como recaudador de impuestos, era la realidad de Zaqueo, recaudaba impuestos de los judíos para el Imperio Romano, y se ve que se le quedaba pegado algo por el camino porque dice que era muy rico. Entonces, en su arrepentimiento, él habla de la restauración, de la reparación del daño. La mitad de lo que tengo, que no sé qué coima, qué corrupción, a quién se la robé, la mitad se la doy a los pobres, ya. Y la otra mitad me la estoy guardando para que hagan fila a todos aquellos que se sientan defraudados por mí y se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Restitución. Restitución. Siempre se debe asegurar que su cambio de actitud, a veces con el transcurso del tiempo, pueda reparar el daño hecho. Muchas veces, como en el caso del hijo pródigo, iba a ser con el transcurso del tiempo. Voy a trabajar como jornalero y con el transcurso del tiempo te voy a devolver todo tu dinero que malgasté. Por ejemplo, en los matrimonios, cuando hay algún caso de ofensa, deshonra o algo similar, el honor se devuelve con honor. Hay que restituir honor con honor. Entonces, no se puede hacer en un instante por una palabra, un besito o lo que sea. Hace falta el transcurso del tiempo para restituir honor con honor. El cambio de actitud debe ser permanente y sostenido en el tiempo. Permanente y sostenido en el tiempo, es decir, debe ser producto de un corazón sincero. Por eso en Mateo, en Lucas y en Hechos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La persona debe tener una carga muy grande por reparar el daño ocasionado, de tal manera que esta carga lo impulse a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograrlo. Y principalmente que su actitud cambie. Principalmente que su actitud cambie.
que se transforme en una persona humilde, en una persona servicial, una persona obediente, una persona en sujeción a Dios. Y el sexto paso, el último paso, es resolución. Resolución viene de la palabra, del verbo resolver. Resolver. Tomar una resolución. Resuelvo hacer algo. Resolver. ¿Qué quiere decir resolución? Decidir no repetir el error. Resuelvo no repetir el error. Decido no repetir el error. Esto es determinar no volver a cometer él o los pecados pasados. Determinar no volver a cometerlos. Significa hacer un firme compromiso de no repetir en el futuro lo que se hizo mal. Yo vengo y con Dios hago este compromiso. Señor, me comprometo ante ti que no voy a volver a repetir este o estos pecados. No estamos compitiendo con nadie. Estamos hablando de nosotros mismos, de mejorar, de ajustar nuestra vida a las instrucciones de Dios, de mejorar nuestra vida, de producir un cambio. Entonces, lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras es que lo que Dios mira es la sinceridad de nuestro corazón. Si estamos haciendo una decisión sincera de ir en la dirección correcta, de ir en la dirección de su palabra. Esto significa hacer un serio compromiso de cambiar y dar los pasos correctos en el momento correcto, siguiendo las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras. La clave en este punto es el compromiso, la resolución, el compromiso, la determinación, el compromiso de cambiar. Debes tener en cuenta las situaciones en las que puedes tropezar. Hay que tener cuidado de no volver a tropezar con la misma piedra. Y cuando vemos que aparece la misma piedra otra vez, mantenerse una distancia segura de esa piedra, una distancia segura. En el manejo, diríamos, mantener distancia de frenado con relación a que va adelante. Y me encanta porque en los manuales de estudio para sacar la licencia de conducir, por lo menos en California, donde la sacamos nosotros, había que contar hasta 3 segundos. Entonces, iba el de adelante a X velocidad, no importa la velocidad. Entonces, uno buscaba un punto de referencia y contaba. Pasó el de adelante, 1, 2, 3, recién llegué yo. Y esos 3 segundos de distancia se le llamaba, o se le llama, distancia de frenado. Si guardás distancia de frenado, nunca vas a chocar con el que frene adelante. Si guardás la distancia adecuada de la piedra que te hizo tropezar, no vas a volver a tropezar con ella. Cada día el creyente debe encontrarse en un escalón más cercano a la voluntad de Dios. Cada día el creyente debe mejorar sus acciones, no le quepa duda. Cada día el creyente debe estar más cerca de Dios. Dice, yo quiero estar cerca tuyo en la intimidad. ¿Querés saber cómo estar más cerca de Dios? Más en la intimidad. Es fácil. Es fácil. Si estás cada vez más cerca de cumplir en tu vida la voluntad de Dios, estás más cerca de Dios. Haciendo tu voluntad, te acercas su voluntad. Haciendo su santa y bendita voluntad, te acercas a Dios. Este es el verdadero impulso de la teshuvá. Ahora, desde una óptica un poco más profunda todavía, relacionado con la sanidad interior, desde una óptica más profunda, relacionado con la sanidad interior, la teshuvá es una técnica para localizar las racionalizaciones que yacen en la raíz de nuestros errores. Hay racionalizaciones que están en la raíz de nuestros errores. Es que pasa por nuestra mente humana y los razonamos y los admitimos. Los razonamos a los errores y decimos, no está tan mal. Pero eso fue el pecado, el engaño de Satanás a Eva en el huerto de Edén. No está tan mal. Con que Dios os ha dicho, no, pero no está tan mal. No es tan así. No es tan así porque Él sabe que el día que ustedes coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos sabiendo del bien y del mal. No moriréis. No moriréis. Él dijo que van a morir. No es tan así. Esa racionalización
En la raíz de los errores que seguimos cometiendo, esa racionalización que está en la raíz de los errores que continuamos cometiendo. La teyubá nos tiene que llevar a buscarlo hasta esas raíces, reconocer esas racionalizaciones, trabajar sobre ellas y eliminarlas. El proceso de teyubá es un objetivo de vida que está enraizado en el proceso de sanidad interior. Ahora, la primera base del proceso de teyubá es alejarse del pecado y decidir no volver a cometerlo en el futuro, hasta el punto que Dios, quien sabe todo, puede testificar por sí mismo que la persona no volverá a cometer el mismo pecado otra vez. No hay un verdadero arrepentimiento sin una resolución firme a abandonar el pecado. Yo les doy algunas citas bíblicas en el material de estudio que ustedes tienen. A esta altura de nuestro estudio queda perfectamente claro que teyubá es el proceso de retornar a Dios. Dice Oseas 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Este texto es un texto resumen de lo que hemos estudiado. Manifestar arrepentimiento por los errores y no volver a repetirlos puede ser algo sincero únicamente si llega a la raíz misma del problema. Es sincero si estoy de rodillas y llego a la raíz misma del problema, al impulso, al instinto, a la concupiscencia, a lo que no está sanado en mi ser interior. Entonces sí, ahí puedo decir que cuando manifiesto que no lo voy a cometer, que hay una resolución de no cometerlo, puede ser que sea sincero. Si no llegué a la raíz, es una expresión de deseo, nada más. No es realista que una persona inclinada a tener arrebatos violentos simplemente acepte sobre sí mismo, no lo voy a volver a hacer más. No es realista. No es realista, hay que buscar la raíz, el origen. ¿En dónde se origina? ¿Dónde está enraizado? La sinceridad del arrepentimiento depende de la localización de la raíz, de encontrar la raíz del problema y concebir un método, una forma de refinamiento del carácter para que nuestro carácter se asemeje cada vez más al carácter de Jesucristo. El verdadero trabajo de teyubá es convertirse a uno mismo en una persona diferente, cada vez más parecidos a Yahshua el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo a Tito, y se lo voy a leer en el Código Real, y después le voy a leer otro, el mismo de Tito, en la Biblia Kadosh. O sea, la primera vez se lo voy a leer en el Código Real, para que vea, usted a lo mejor tiene en su mano la Reina Valera del 60, que es la que nosotros usamos. Así que a medida que yo voy leyendo, usted compare con la Reina Valera del 60, y voy a leer primero el Código Real, y después voy a leer la misma cita de la Biblia Kadosh. Tito 2:11 al 15. Tito 2:11 al 15. Dice, en el primero Código Real, porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos, estamos hablando de la gracia, ¿no? Gracia y teyubá. Dice que tiene que ver la gracia con teyubá. ¿Qué tiene que ver la gracia con teyubá? Bueno, vamos otra vez, el 11. Porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente,
aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador, Yahshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí el pueblo de su exclusivo tesoro, celoso de buenas obras. Habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora vamos a leer en la Biblia Kadosh, versículo 11, a ver. Porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad, a las lujurias mundanas y a vivir ahora en este tiempo una vida de dominio, con dominio propio, Kadosh, o sea, santa y poderosa. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la semijá de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Estas son las cosas que debes decir. Alienta y reprende con toda autoridad. No permitas que nadie te mire con desdén, le dice Pablo a Tito. Les dejo este Salmo 50:23, este texto. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Vamos a brevemente hacer la introducción, así ya entramos en el tema del capítulo 4 la próxima. Capítulo 3 es gracia y el perdón. Vamos a hacer la introducción de gracia y perdón. Gracia y perdón. Éxodo 34. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, las segundas tablas. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El perdón es la acción por la que una persona disculpa a otro una acción considerada como ofensa. A ver, el perdón es una acción por la cual una persona disculpa a otra, una acción que esta otra realizó y que esta persona la considera como ofensa y renuncia al perdonar, renuncia a vengarse y renuncia a reclamar un justo castigo o restitución inclusive. Renuncia a la restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor es el perdonado, el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no queden afectadas. Muy interesante esto porque el que perdona no reclama restitución, pero el que pide perdón debe restituir. Presten atención a esto. El que pide perdón siempre debe restituir el daño, pero el que da perdón lo da aunque no sea restituido el daño. O sea, el que pide perdón restituye. El que perdona no pide restitución, perdona lo mismo, perdona aunque no haya restitución. Disculpar. Una persona disculpa a otro la atención. ¿Qué quiere decir disculpar? Disculpar significa eliminar la culpa. Disculpar significa eliminar la culpa por la falta cometida. Descargar la culpa. No tomar en cuenta la ofensa. Para llegar a entender la obra redentora de Dios,
es clave que tengamos en cuenta que el perdonante, o sea, el que da el perdón, no hace justicia con su concesión del perdón. El que da el perdón no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o a la justa restitución o compensación en aras de intereses superiores. Vemos que esto no coincide con las perfecciones de Dios. Es muy importante esto. El que perdona no hace justicia. El que perdona no hace justicia. ¿Esto es aplicable a Dios? ¿Es aplicable al perdón de Dios esta definición? Porque el que perdona no hace justicia con su concesión del perdón. ¿Es aplicable a Dios? No, de ninguna manera. Porque uno de los atributos de las perfecciones infinitas de Dios es la justicia. Entonces, esto que estamos diciendo, el perdonar, no coincide con las perfecciones de Dios, a las que le llamamos atributos de Dios, porque deja de lado su justicia. Es imposible que Dios renuncie a su justicia. Su justicia reclama el justo castigo. Me pareció interesante transcribir lo que dice el Séneca, que era un filósofo estoico romano, en su obra de la Clemencia. Dice Séneca lo siguiente: diré por qué no perdonar. Enseñaré por qué no perdonar. A ver, diré por qué no perdonar. Establezcamos primeramente qué es el perdón, para convencernos de que el sabio no puede concederlo. Perdón es remisión de castigo merecido. ¿Por qué no debe concederlo el sabio? Ampliamente desarrolladas se encuentran las razones en los que han tratado esto. Por mi parte, lo diré con brevedad, como refiriendo a opinión ajena. Se perdona al que debería ser castigado. Ahora bien, el sabio no hace nada de lo que no debe hacer. El sabio no hace nada de lo que no debe hacer, ni omite nada de lo que debe realizar. Así pues, no remite la pena que debe imponer. Pero lo que quiere obtenerse por el perdón, lo concede por camino mucho más honroso, porque perdonar es confesar que se omite algo que debería hacerse. El perdón, hermanos, pastores, líderes, discúlpenme esa inserción filosófica, pero el perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante porque satisface su interés personal en ver recompuestas sus relaciones con el ofensor. También diremos que se suele entender la petición de perdón como la humillante prueba definitiva de la culpa o del error. Interesante esta introducción. Esta introducción se la estoy dando para crearles interrogantes. Dice, ¿para qué está dando esta introducción confusa, con definiciones? Para que la lean una vez, la lean otra vez y la lean por tercera vez y la mediten. Porque con esta introducción yo quiero crearles interrogantes, no quiero responderles nada con la introducción. Les quiero crear interrogantes que voy a responder probablemente en los próximos 3 capítulos. 3 capítulos. Pero con esta introducción les quiero crear interrogantes. Si Dios perdona, ¿es justo o es injusto? Un interrogante. Si Dios perdona al pecador, si Dios me perdona a mí, si Dios te perdona a ti, pastor querido, si Dios te perdona a ti, ¿es justo o es injusto? Entonces ustedes dirán, ¿es misericordioso? No, ¿es justo o es injusto? Quiero que lean 2 o 3 veces esta introducción para que se planteen los interrogantes que vamos a responder en las siguientes lecciones. En las Escrituras vemos claramente diferenciados 3 aspectos del perdón de Dios en Yahshua el Mesías. En las Escrituras vemos claramente diferenciados
tres aspectos del perdón de Dios en Cristo Jesús. Tres aspectos del perdón de Dios en Cristo Jesús. El primer aspecto es el perdón por su sustitución. El perdón por su sustitución. El segundo aspecto es el perdón por su intercesión. Y el tercer aspecto es el perdón como parte de las buenas obras. El perdón como parte de las buenas obras. Entonces estamos con los tres aspectos que vamos a tratar en los siguientes capítulos, en la siguiente clase. Primero, el perdón por su sustitución. ¿Sustitución de quién? De Yeshua el Mesías. B, el perdón por su intercesión. ¿Intercesión de quién? De Yeshua el Mesías. Y tercero, el perdón como parte de las buenas obras. Entonces, en los capítulos siguientes vamos a analizar estos tres aspectos a la luz de las Sagradas Escrituras. Déjenme que marque hasta dónde llegué. Ya marqué hasta dónde llegué y vamos a empezar a terminar esta clase. Esta clase yo creo que, mira, estudiar la gracia de Dios, estudiar la teología de la gracia de Dios, la gracia de Dios que emerge de las Sagradas Escrituras, es realmente algo apasionante. Hay libros enteros escritos sobre la gracia de Dios. Yo he leído algunos, pero he tenido un maestro durante 6 años, el pastor Martín Huesenac, que durante 6 años me estuvo insistiendo en enseñarme y recalcando e insistiendo en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el valor sobre el que se fundamenta el Ministerio Bíblico Internacional. La gracia de Dios es el primer valor sobre el cual se fundamenta el Ministerio Bíblico Internacional. Usted diría, no, pero no esta cosa, no esta cosa, no esta otra cosa, no. Lea la declaración de valores, misión, visión y ministerio de Ministerio Bíblico Internacional y va a ver que el primer valor sobre el que se fundamenta Ministerio Bíblico Internacional es la gracia de Dios. Es el valor fundamental que transmitió el pastor Martín Huesenac y es el valor fundamental que yo les estoy transmitiendo a ustedes desde hace 24 años. 24 años vengo enseñando estos temas. Así que yo les agradezco hoy por haber tenido la paciencia de haberme acompañado en estas enseñanzas. Son lindas, son hermosas. Son lindas enseñanzas, son hermosas enseñanzas. Son enseñanzas que llenan el alma, llenan el corazón. Yo las disfruto de repetirlas vez tras vez. Y disfruto de repetirlas. Y edifico mi espíritu, mi mente, mi corazón, repitiendo y repitiendo estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Espero que a ustedes también les haya resultado de utilidad. Así que les agradezco mucho. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber sido lo más claro posible. Me he esforzado para hacerlo. He pedido, he orado. He pedido que Dios, a través de su Espíritu Santo, me dé claridad para exponer, para llegar a sus mentes, a sus corazones, con la bendita palabra de Dios. Los esperamos la semana próxima para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Que el Espíritu Santo los ilumine. Que los llene de su paz y de su bendición. Amén.